Bueno, mi nombre es Valeria Márquez, soy arquitecta, soy docente del área de diseño, específicamente del área gráfica de la Tecnicatura de Indumentaria. También soy docente de la misma área desde hace muchos años en la Facultad de Arquitectura. Bueno, ustedes me van a tener docente en primer año en la materia que se llama Sistemas de Representación. Y bueno, la idea de esta clase era un poco presentarme y darles un pantallazo general de todo lo que se va, de la información que vieron en el dossier, bueno, de lo que vamos a aplicar para esta primera clase, para el primer módulo del curso de ambientación, un poco para clarificar los contenidos y hacer hincapié en lo específico que les va a servir para el desarrollo de este trabajo práctico. Así que bueno, ahora voy a apagar mi pantalla para poder darles la clase y vamos a empezar. Voy a presentar primero. A ver. Estamos. Bien. Vamos a confiar que esto se está viendo bien. Y acá. Perfecto. Bueno, la primera imagen más que nada es también la presentación de este módulo, que es el módulo de dibujo. Ahí figura nuevamente mi nombre, siempre pongo mi nombre cuando inicio las clases porque me parece muy importante que el alumno sepa el nombre del docente para poder después comunicarse y contactarse con él. Así que básicamente es eso. Como para meternos en el tema, yo hice una serie de preguntas acá, que son para qué, con qué y cómo dibujamos, para hacer un poco, como les decía, esa síntesis que tenemos en el dossier. Siempre preguntas que son inherentes al trabajo que vamos a hacer y al área de indumentaria, que es la que les ocupa a ustedes ahora. Si puedo. Pero bueno, antes de contestar estas preguntas, vamos a entrar un poco en el tema de lo que es la imagen, ¿sí? ¿Por qué hablar de la imagen? Porque lo que queremos hablar más adelante es del tema de la comunicación. Y la imagen, de alguna manera, es todo lo que nos rodea. La imagen es todos los elementos que están a la contemplación de nuestra vista, son imágenes. Y la imagen nos permite justamente definir estas figuras, definir, como dice ahí, distingue formas, fija contornos, nos permite saber las características de estos elementos, si son reales, si son imaginarios, su apariencia, su textura. Y también, obviamente, la naturaleza de estos objetos nos permite saber cómo están insertos dentro de otros mismos o de otros ámbitos. La imagen nos permite saber las cualidades de un objeto en sí mismo y cómo se diferencia del otro que está cercano. Obviamente, como dice ahí, la imagen nos da mucha información. Y habíamos dicho que la primera pregunta era ¿para qué? ¿Para qué dibujamos? En nuestro caso, puntualmente, podemos dibujar por muchos motivos, para canalizar emociones, para contar algo, pero en nuestro caso vamos a hablar de la comunicación. Dibujamos para comunicar, ¿sí? Decimos que la comunicación es una forma de transmitir ideas, de transmitir un concepto en algo tangible, en algo que podemos ver y puede entender otra persona. Muchas veces estas imágenes que tienen mucho peso pueden tener diferente valor simbólico según el contexto donde están puestas estas imágenes. Esto tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿sí? Donde, como dice ahí, tienen otro valor simbólico según las características de ese entorno donde vamos a presentar estas imágenes. También tenemos que saber que la comunicación por medio de imágenes puede ser casual o puede ser intencional. Todo el tiempo estamos recibiendo información por medio de las imágenes. Estamos en una era que básicamente está regida por la imagen. Pero nuestro hacer cotidiano en la calle, desde un cartel que nos indica algo, una interrupción, quizás una imagen de obreros trabajando, bueno, es una comunicación. O si vemos humo en el cielo, podríamos pensar que es un incendio. Pero, como dice ahí, esa sería la casual. La intencional es cuando nosotros elaboramos nuestro mensaje para transmitir un determinado, para contar algo determinado, ¿sí? Estos mensajes, como dice ahí, actúan sobre nuestros sentidos, justamente porque queremos transmitir algo.
Y si nos vamos acá al esquema tradicional, ¿sí?, de comunicación, que es un esquema que lo conocemos desde que somos muy chicos, porque es el esquema donde aparece un emisor, un receptor, un canal, un código también de comunicación. ¿Qué le estamos sumando a este esquema? Le estamos sumando la imagen. ¿Cuál sería nuestro plus dentro de este esquema de comunicación, al que les vamos a llamar comunicación visual? Que la imagen es un lenguaje universal, ¿sí? Entonces, más allá de las diferencias culturales, de las diferencias de idioma, al tener la herramienta de la imagen, yo puedo trasladar ese mensaje, podríamos decir, en cualquier parte del mundo y puede ser comprendido, o puede entenderse qué es lo que quiero contar o qué es lo que quiero decir, porque la imagen es comprensible básicamente para todos. Cuando hablamos de imagen no hablamos solamente de dibujo, hablamos, puede ser una pintura, puede ser una fotografía, puede ser un video, todo lo que está ligado con el sentido de la vista, que puedo transmitir algo. Y dentro de este esquema también nos aparece aquí en el medio este elemento que dice el ruido. El ruido justamente es cuando ese mensaje no llega exactamente bien. Habíamos dicho que la imagen nos puede comunicar perfectamente con cualquier persona, pero muchas veces cuando no es la imagen apropiada o no está bien elegida la forma de transmitir esa imagen, eso se llama ruido en la comunicación y tiene que ver con que el mensaje no va a llegar perfectamente bien a nuestro receptor, ¿sí? Ahí dice, en el texto podemos leer que dice, pudiendo crear malos entendidos o distorsión en el mensaje. Si nos centramos, como digo siempre, en lo que a nosotros nos atañe, que es dentro de nuestra área, ¿qué significan esos ruidos cuando hablamos de la comunicación visual? Por ejemplo, si yo veo estas dos imágenes, ¿cuál sería el ruido? Que tengo, por ejemplo, están los elementos que distinguen a estas señales que son conocidas por todo el mundo. Entonces, el elemento, en este caso el color, está diferente a la imagen real. Entonces, ese es el ruido que nos hace la comunicación. Acá hay determinados códigos gráficos que ya están preestablecidos, por ejemplo, para una señal de tránsito o para lo que es un semáforo, que están variados y eso nos genera un ruido, porque yo puedo entender ese mensaje, pero me hace dudar porque no tengo exactamente los códigos gráficos que fueron, como dije, preestablecidos para esta señal. En cambio, si yo veo esta imagen, claramente la entiendo y sé que es la que corresponde y sé que es real, ¿sí? Sé que tengo que hacer caso porque es real y es con lo que estoy familiarizado. Habíamos dicho entonces que el lenguaje, esta comunicación visual, nos permite transmitir ideas, ¿sí?, transmitir conceptos en imagen, y el lenguaje gráfico es una de las herramientas que se utiliza muchas veces para poder transmitir estas ideas. A esto le llamamos también prefigurar. Muchas veces tenemos una idea en nuestra cabeza que materializamos por medio del dibujo, entonces eso se llama prefigurar. Trasladamos al papel, al plano bidimensional, esa idea para poder después materializarla en un objeto o en lo que fuere, lo que queramos hacer. Puede ser un proyecto, puede ser una casa. Yo siempre me agarro de mi rol de arquitecta, pero básicamente decimos que ese lenguaje gráfico se puede trabajar en un elemento construible y tangible por el ser humano. Pero a su vez decimos que este lenguaje gráfico tiene una reversibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo a partir de un objeto ya construido también puedo hacer un dibujo y puedo trasladarlo nuevamente al plano bidimensional. O sea que puedo generarlo a partir de una idea, construirlo y a su vez de esa construcción del elemento puedo volver a llevarlo al plano bidimensional haciendo este dibujo. Ahora, ¿qué es lo importante en esto cuando vamos a hacer esto? Utilizar los métodos apropiados en función de lo que nosotros queremos contar, para que justamente no se produzca ese ruido en la imagen y para que pueda ser interpretado de la misma forma del que nosotros lo planeamos, lo teníamos en nuestra mente, que se interpretó de la misma forma por las otras personas. Entonces ahí hablamos de sistema, ¿sí? Perdón. Bien. Hablamos de sistema, entonces que tenemos un sistema, un lenguaje, códigos para comunicar. Acá nos dice, el dibujo es una representación de la realidad que se obtiene mediante distintos sistemas de representación que nos permite comunicar. ¿A qué nos referimos con sistemas de representación? Ya habíamos hablado en la señal de tránsito, de prohibido estacionar, que hay códigos gráficos implícitos preestablecidos, ¿sí? Donde yo tengo una guía de color, de tipografía, de tamaño,
que está preestablecida y se tiene que respetar para que todos puedan comprenderla. Eso es un sistema de representación. Según el área donde nosotros vamos a desempeñarnos, vamos a trabajar, tenemos sistemas, tenemos códigos gráficos preestablecidos que hay que respetarse para que ese mensaje llegue bien a nuestro receptor y no tenga ruido en la comunicación. Entonces, para ser un poco más específica, significa que, por ejemplo, dentro de nuestro dibujo podemos diferenciar dos grandes áreas, ¿sí? Podemos diferenciar el dibujo a mano alzada, que un poco es la percepción inmediata que tenemos de algo que trasladamos al papel, es un dibujo quizás más bien rápido, que tiene que ver con el boceto, ¿sí? Donde podemos un poco dejar nuestra habilidad manual para dibujar, o no, porque con la práctica se genera esa habilidad manual, pero es un dibujo rápido. La mano alzada es la impronta. Agarro el lápiz y puedo contar algo rápidamente, más allá de la destreza, puedo contar algo rápidamente con mi lápiz. Cuando hablamos del dibujo con instrumentos, y que es algo que ustedes van a escuchar muchas veces cuando hablamos de hacer los planos o hacer determinado dibujo que es con instrumentos o sin instrumentos, ya nos está hablando de algo que requiere mucha más precisión y normas a seguir. Los códigos que yo les daba, códigos de representación, códigos gráficos que hay que respetar. Por ejemplo, en un plano de arquitectura yo no puedo hacerlo de una manera arbitraria como yo quisiera, no, tengo diferentes espesores de líneas que me van contando qué es lo que yo muestro en un plano de arquitectura, según si tengo un muro cortado, si tengo un equipamiento. Dentro de la misma área, si tengo que hacer un plano de instalaciones sanitarias o de electricidad, tengo códigos de color que me indican para qué tipo de cableado, qué tipo de cañería pongo en ese plano. ¿Y eso qué significa? Que una persona que es dentro de esa área y que va quizás en otra parte, va a recibir esa documentación para poder elaborar la obra, interpreta perfectamente lo que está puesto en ese plano porque los códigos gráficos están bien puestos. En un plano de topografía también tengo un determinado espesor de líneas que se pone de tal manera para que yo pueda entender las diferentes relieves del plano que estoy mostrando, los números de cotas que me indican la diferencia de cotas de nivel que estoy marcando en ese plano. Entonces eso tiene que ver justamente con estos códigos de representación. Nosotros en el ámbito de la indumentaria tenemos también dibujos específicos que vamos a realizar en función del trabajo que se quiera hacer. Acá les hice como los agrupé para que ustedes se vayan familiarizando con estos diferentes tipos de códigos, de sistemas de representación. Entonces vamos a ir al primero, que dice boceto o dibujos de proceso. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver muchas veces, o siempre, les diría cuando ustedes empiecen, van a empezar a hacer, así como uno tiene un cuaderno de bocetos o donde uno hace garabatos, van a ir generando una bitácora donde van a ir poniendo todas las ideas que vayan surgiendo para sus diseños. Son los primeros bocetos de esa prefiguración que viene a nuestra cabeza y que las vamos asentando en este cuaderno de bocetos o bitácora gráfica, que muchas veces podemos sumar texturas, quizás es más flexible en el uso de las herramientas, trabajamos con fibra o con lo que tenemos al lado porque queremos ya marcar qué es la idea que se viene a nuestra cabeza y queremos dejarla afianzada en nuestro cuaderno. Entonces con el primer recurso que tenemos uno lo hace, o sea que es muy flexible, ¿sí? Es un poco la recopilación de mis ideas, de lo que va surgiendo durante ese proceso de diseño. El dibujo de figurines tiene que ver con un poco un look, ¿sí? De la prenda que estoy haciendo. Ahí puedo mostrar más qué tipo de silueta estoy trabajando, los largos modulares, ya puedo también por medio del uso de recursos plásticos mostrar la textura de las telas que voy a utilizar, si son más cortos, si la prenda es más larga. Puedo hacer toda mi colección, hacer figurines de toda mi colección, pero también tiene todavía esa plasticidad y esa impronta personal que nos da el dibujo artístico, es más flexible, al igual que el dibujo de moda. El dibujo de moda puede ser un poco el sello personal, no está tan ligado a todos los detalles que va el figurín, que yo les hablaba, la textura, el largo, que tiene como una unidad cuando muestro todos los figurines de una colección, sino que el dibujo de moda es como mi sello personal. Puedo hacer una mancha y sobre eso dibujo
mi prenda y un poco la figura humana, o puedo hacer, dar un toque de color que sea la marca personal de lo que estoy contando en esa propuesta de diseño que estoy haciendo. Pero hasta ahí, en estos tres grupos, estamos hablando de esa flexibilidad que me da el uso creativo tanto de los elementos para representar y para expresar lo que quiero dibujar. Ahora bien, cuando vamos al dibujo de geometrales, ¿qué es el dibujo de geometral? El dibujo de geometral podríamos decir que es lo que es el plano de arquitectura para hacer una casa. En este caso sería el plano de la prenda para poder ejecutarla. El dibujo de geometral es un dibujo técnico de la prenda, es un dibujo preciso que se hace con instrumentos, es riguroso, es un dibujo que no lleva color, se hace a blanco y negro, se hace, como les dije, con instrumentos, con regla, con escuadra, se hace en escala, ¿sí? Escala, a partir del tamaño 1 en 1, que es el tamaño real, hacemos una reducción de esa escala, más pequeña, pero como les dije, es un dibujo riguroso, es la prenda puesta en un plano como si estuviera puesta en una mesa, desplegada, y se dibuja el contorno de esta prenda. Si la prenda es simétrica, voy a trabajar con un eje de simetría donde los dos lados tienen que ser exactamente iguales, y trabajo también con espesores de líneas, donde voy a indicar qué elemento está más adelante, cuál indica que es la costura de la parte de adentro. Si tengo pespuntes, tengo un determinado tipo de línea para indicar si esa prenda tiene un pespunte que se ve o un pespunte que no se ve, una costura más invisible. Bueno, tengo una serie de recursos, de códigos gráficos que tengo que respetar para que a cualquiera persona que le lleve ese dibujo de geometral pueda construir esa prenda y pueda materializarla con mucha precisión. El dibujo de detalles constructivos está ligado íntimamente al geometral, pues justamente es un detalle de cómo construir determinados sectores de esa prenda, ¿sí? Que quizás no puedo contarlos en el geometral general, que muestra la prenda entera, entonces hago un detalle como un zoom de un sector, donde yo voy a poner en forma exacta, en una escala más grande, las cosas específicas que me interesa que sepa la persona que va a construir esa prenda. Quizás si el botón es forrado, si lleva una pinza o una tabla que es específica, si se lleva un pespunte doble o triple, que quizás no se ve en el dibujo general. Bueno, eso lo voy a poner en ese detalle constructivo. Y por último, el dibujo de moldería. Bueno, ¿qué es eso? El patronaje. También tiene que ser un dibujo riguroso, preciso, con instrumentos. ¿Por qué? Porque a partir del patronaje yo voy a realizar la confección de la prenda, y obviamente eso necesita, para que esa prenda tenga una marcada precisión al ser confeccionada, necesito también precisión en la moldería y tiene que ser exacto. Ahora bien, si hablamos del dibujo en general, del dibujo artístico, podemos decir que es un trazado que representa un objeto real o no, es una forma de expresar gráficamente algo, porque podemos también hacer un dibujo que sea de características abstractas. Generalmente lo vemos como un trazo que es más seguro, más suelto, pero obviamente eso se aprende con la práctica. Hay personas que vienen con más destreza para dibujar y otras que no, pero con la práctica permanente, yo soy una convencida de que cada dibujante va haciendo su camino, y con la práctica permanente pueden llegar a adquirir esas destrezas y fortalecerlas día a día. Nos pasa a todos, que si uno no dibuja por un tiempo, al volver a agarrar el lápiz nos cuesta lograr tener la precisión que teníamos antes. Entonces la práctica diaria es fundamental para poder dibujar. Después aquí les agrupé en el dossier y vamos a verlo ahora, que yo puedo diferenciar el dibujo, ¿sí? Acá me dice el dibujo como técnica, es que donde utilizo técnicas gráficas para representar y expresar ideas, ¿sí? Un poco lo que hablamos antes, esa rigurosidad de los códigos gráficos que me obligan a utilizar determinados elementos ya prefijados para representar algo, como espesores de línea, también hasta el uso de determinado tipo de soportes de papel, determinados tipos de módulos, rótulos especiales. Bueno, eso tiene que ver con algo que es técnico y muy específico que tiene que cumplirse. Después hablamos de la representación gráfica, que es cuando habíamos hablado también antes de sustituir un objeto de la realidad y pasarlo al plano bidimensional del papel, pero que también dijimos que era reversible, que yo puedo trabajar al revés. A partir de ese dibujo puedo fabricar
un elemento. Y la expresión gráfica tiene que ver con la parte cualitativa que le voy a dar, qué característica le voy a dar específica a ese dibujo, ¿sí? Si lo voy a hacer con color o sin color, si le voy a dar, trabajarlo con acuarelas o con lápices, pues justamente tiene que ser, hablamos de la expresión, ¿sí? Entonces un poco va a ser el sello que le va a dejar al dibujo y la primera reacción que yo voy a tener cuando lo vea. A ver, justamente la parte expresiva es como la primera relación que tengo al ver el dibujo y que es lo que me llama la atención, el uso del color o cómo está usado el color o la técnica de expresión es lo que me llama la atención y hace que yo focalice en ese tipo de dibujo. Después hay puntos importantes que el estudiante tiene que manejar para poder dibujar. El estudiante y el que dibuja, no solamente el estudiante, ¿sí? Habíamos hablado del apunte, que es ese boceto, un poco hablamos de la bitácora antes, bueno, tiene que ver con eso, poder tener un apunte para hacer un dibujo rápido, para trasladar esa idea, para hacer el esquema de lo que quiero dibujar, porque siempre nos cuesta mucho llegar a la hoja, empezar en la hoja en blanco. Entonces, tener una previa a esto, que es el apunte, también el boceto, nos sirve para definir esa composición y para definir ese trabajo que queremos hacer, como para no irnos de lleno a la hoja en blanco. El encajado o el encuadre, ¿sí? Tiene que ver también con esto, o sea, cómo voy a diagramar dentro de mi espacio lo que quiero representar. Entonces, si hago una cara, no voy a empezar por el ojo en el centro, entonces quizás voy a darle el marco a la cara, voy a generar mis líneas de estructura, mis líneas guías de la altura de la vista, bocas, nariz, y recién voy a ir al detalle de la cara. Entonces, eso tiene que ver con el encuadre. La línea, ¿sí? La línea tiene que ver con, desde el boceto principal, que hacemos líneas generales más estructurales, y después para el detalle, cuando empezamos a definir los diferentes tipos de líneas que tiene que ver cuando estamos trabajando. La valorización, cómo hacemos mediante el uso de la línea y de los claroscuros para darle más realidad a este trabajo, para darle más volumen, para darle más luces, más sombras. El color ya dijimos que era como un recurso, un dibujo puede ser con color o sin color, eso queda a criterio de cada uno, pero es un plus, es una cualidad que le agregamos también a nuestro trabajo si trabajamos con color. Y bueno, las correcciones, acá hay como una guía, ¿cómo puedo corregir? Bueno, quizás con la pintura puedo trabajar, poner un poco más de pintura en una mancha, borrar obviamente en el lápiz, o trabajar con un collage y agregar algo sobre esa superficie. También el retoque fotográfico, que se usa mucho, pero hay algo que nos tiene que dar claro, generalmente el error lo vemos solo nosotros, que somos más críticos de lo que estamos haciendo. El error en el dibujo, el que está de afuera no lo ve. Nosotros somos los que tenemos muchas veces la necesidad de corregir ese error, porque lo estamos haciendo y uno busca muchas veces la perfección del trabajo y queremos enmendar o corregir ese error. Y vamos a pasar ahora con qué dibujamos, ¿sí? Nuestra próxima pregunta, que era con qué. Bueno, ya un poco hablamos de la línea, de los valores, del boceto, y el lápiz aparece, un poco en toda esta gestión aparece el lápiz, porque el lápiz es la primera herramienta que utilizamos para trabajar, y que ustedes se van a acostumbrar que muchas veces decimos grafito. ¿Por qué grafito? Porque dentro de ese grafito tengo diferentes graduaciones que me van a dar más recursos para trabajar. Entonces hablamos de un grafito y estamos hablando de las graduaciones de la mina, o sea, si son más blandas o más duras. En este esquema, en esta foto de la derecha, tenemos las diferentes graduaciones que contamos para trabajar, y hay muchas más. Siempre partimos del HB, que es la que está en el centro. Esa mina HB es la mina escolar, por decirlo así. Y entonces, para dibujo, yo siempre sugiero partir del HB hacia arriba. Un B sería como mi lápiz ideal para trabajar en forma permanente, y de ahí tengo las gradaciones más blandas, que pueden ser 2B, 3B, 4B, 8, hasta 10 y 12B. ¿Cuál es la diferencia entre del HB y las H? H en inglés es hard, la F es fine, o sea que está ok, el lápiz, o sea que el B y fine son también dentro de esos extremos que son cómodos para trabajar. El que yo descarto siempre, y sugiero que ustedes también, son las minas H. La mina H es una mina que es muy dura y que muchas veces el estudiante la usa porque marca finito y le da temor a ensuciar la lámina, pero en ese finito, a veces cuando quiere que se note, hace mucha presión sobre la lámina y termina haciendo un surco en la hoja, la línea del lápiz no se ve, y cuando quiero borrar me queda marcada la hoja. Las minas B me dan la flexibilidad que si yo quiero hacer un dibujo más oscuro, puedo presionar la línea y la línea oscura aparece,
y si quiero borrarla, puedo borrarla perfectamente. O sea que yo como sugerencia les digo que siempre de un B hacia arriba son las mejores opciones para trabajar con los lápices grafito. Después el tema del color. Bueno, el color tiene que ver con la destreza de cada uno y con lo que nos sentimos cómodos para trabajar también. Pero esto es prueba y error, ¿sí? Podemos trabajar con pasteles, con lápiz, con técnicas secas o húmedas. Dentro de las secas tenemos pasteles, lápices de colores, carbonillas, sanguinas. Bueno, hay que probar y ver con qué nos sentimos más cómodos. Dentro de las húmedas tenemos acuarelas, acrílicos, fibras también. Podemos acuarelar muchas veces las fibras que son al agua. Pero como les digo, lo importante en esto es probar dentro de la posibilidad que tengamos de tener acceso a diferentes materiales para utilizar el color. Entonces, ir probando, si surge la oportunidad de probar diferentes materiales, probarlos y ver con cuál nos sentimos más cómodos para darle esas propiedades, dijimos, cualitativas y de expresión a nuestro dibujo. Y ahora vamos a ir un poco a nuestra pregunta y acá vamos a hacer un poco hincapié en todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo práctico, que sería cómo dibujamos, ¿sí? ¿Cómo arrancamos para empezar nuestro dibujo? En este caso son una serie de guías que nos pueden servir cuando partimos de un dibujo de cero o cuando partimos de un dibujo que ya existente y queremos representarlo. Entonces acá hay una serie de leyes perceptivas que están relacionadas con la escuela de Gestalt y que habla de eso, de diferentes situaciones de percepción que tiene el ser humano, que nos ayudan justamente a facilitar este proceso de representación. Al principio decimos percepción de los entornos, tiene que ver un poco con esa situación de abstracción o de síntesis que hace el ser humano en cuanto a la figura a fondo. Tendemos a diferenciar rápidamente ya por planos claros o oscuros, o lo que más abajo dice, espacios negativos o positivos. Entonces hacemos una separación de lo que es más pregnante o más conocido y lo separamos para poder representar. Cuando hablamos de pregnancia, hablamos de elementos que sean fácilmente reconocidos por nuestro ojo. Las figuras más pregnantes son el círculo, el cuadrado y el triángulo. O sea, cuando vemos esas figuras, fácilmente las identificamos y nuestra percepción las separa y las aísla dentro de un gran grupo que nos permite, haciendo síntesis, identificando esos elementos para simplificar el trabajo. La percepción de relaciones tiene que ver con la perspectiva, el espacio, la proporción de los elementos, del elemento en relación a los otros también. La de luces y sombras también está relacionado con los claros y oscuros, con el espacio negativo y positivo. Entonces, acá fundamentalmente en lo que hace hincapié estas leyes de la Gestalt, hacen hincapié en la observación, ¿sí? En la observación permanente de lo que queremos dibujar, ya sea de la realidad o de algo construido, para poder trasladarlo correctamente al papel. Y un poco lo que dice acá en la palabra puntualmente, nos está hablando justamente de estas leyes perceptuales que hablan, por ejemplo, si veo esa G y me habla de cierres, porque yo tengo la tendencia a cerrar y a verla completa en vez de verla cortada como está, o la ley de proximidad, que esta cuadrícula que me engloba la E, yo tiendo a juntarla también, termino viéndola como un solo plano, o la de semejante a estas letras iguales, o la de figura a fondo, donde veo el árbol, o veo la A, según a qué haga yo, qué focalice, ¿sí? Pero yo hago el recorte y separo ese arbolito que está en el medio, o la de continuidad, que veo la forma continua a pesar que esté interrumpida por un elemento. Otro elemento importante a tener en cuenta cuando hablamos de los espacios son esos espacios negativos, el espacio negativo o positivo. Tiene que ver con el recorte. ¿Sí? Yo puedo definir o aislar una figura dentro del plano, quizás la más importante, que sería el espacio positivo, y los recortes son mis espacios negativos. Pero no por eso tienen menor importancia, sino que me ayudan a simplificar esa imagen para poder después representarla. En el caso de esta silla, yo puedo ver que mis espacios negativos son los huecos de la silla, que si no estuvieran sería un respaldo lleno, pleno, pero justamente al tener estos huecos me está indicando que esta silla es un respaldo que tiene estos calados, y ahí podemos diferenciar los diferentes espacios positivos o negativos. El plano de dibujo es importante porque es el área que voy a definir yo que quiero dibujar. Por ejemplo, si hiciera un paisaje o si hiciera un lugar determinado, entonces le estoy poniendo un límite.
Yo lo que les hago hacer muchas veces a mis alumnos es hacer como un recorte en una hoja de papel, es recortar el rectángulo, sacar que me quede el hueco, entonces mirar a través de esa ventana, y esa ventana me está indicando cuál es el límite preciso de mi dibujo y me da orden también, porque muchas veces no sabemos hasta dónde vamos a dibujar. Y todo eso tiene que ver con la estructuración, ¿sí? Y la guía que utilizo para poder encarar mi dibujo antes de empezar en la hoja en blanco. Acá hace referencia a la época del Renacimiento, cuando justamente otro recurso que utilizaba era el plano del artista. El plano del artista era una cuadrícula, básicamente una grilla cuadriculada, que también, al igual que el anterior, que le daba marco al dibujo, nada más que acá tenía como una ayuda, un plus, ¿sí? Donde esta grilla me permitía a mí saber hasta dónde llegaba un elemento, dónde empezaba, dónde terminaba, y le daba como una concepción exacta a lo que quiero trasladar al papel, entonces era como una copia, iba copiando exactamente lo que estaba en ese marcado, en esa grilla. Ustedes por él habrán visto cuando se ve estas grillas que se hace para ampliar un dibujo, sobre todo para chicos, que lo hacen de más grande a más pequeño, y es una grilla con una cuadrícula más grande, una grilla con una cuadrícula más chiquitita, entonces voy copiando en cada cuadradito exactamente lo que figura, y ahí sí cambio de tamaño mi dibujo. Otro elemento recurrente en la época del Renacimiento, ¿sí? Son los ejes de simetría, o sea, que me ayudaban a armar un espacio, a definir los planos. Yo acá te puedo identificar un plano de cielo que termina en el capitel de las columnas, tengo un punto central, un punto de fuga, las personas que están en ese primer plano y que después fugan hacia el punto de fuga, como les decía, la simetría. O sea que si yo busco puntos de referencia en este dibujo, perfectamente puedo trasladarlo en papel porque tengo mucha información para sacar y para poder trasladarla al dibujo que quiero hacer. Después, ¿cómo voy a representar? ¿Sí? Ya estoy diciendo que tengo elementos, ayuda, estructura, guías para poder realizar mi dibujo, pero ¿cómo traslado el papel eso? Entonces tengo diferentes elementos ya para que utilizo para trasladar el papel. ¿Sí? Los elementos conceptuales son los conocidísimos por todos, quizás no los conocen con ese nombre, que son conceptuales o signos visuales, que son el punto, la línea, el plano y el volumen. Decimos que el punto es un elemento así, un punto determinado en un punto en el espacio. La línea es el desarrollo de varios puntos que me generan una línea. La línea, si esa se mueve en una dimensión, me genera un plano, y si ese plano flota en el espacio, me va generando un volumen según la cantidad de planos que yo pueda sumar. Entonces, esos van a ser los recursos gráficos que voy a utilizar yo para poder generar un dibujo. Los visuales, lo que le van a dar características diferentes a este dibujo, van a ser la forma, el tamaño, el color, la textura. Un punto puede ser un punto casi imperceptible, puede ser un gran punto gigante que me ocupa toda la hoja y que le doy un plus, le puedo pintar, le doy color. Entonces, esa característica de forma, tamaño, color, textura, escala, es la que le va a dar también una característica, una identidad al trabajo que yo estoy realizando. Y después los elementos de relación tienen que ver un poco de cómo pongo esos elementos en mi plano, lo que hacíamos relación recién al dibujo del Renacimiento, ¿sí? Me habla de simetría, de asimetría, de ritmo, de armonía. Si yo vuelvo a este trabajo del Renacimiento, puedo ver que tengo un ritmo marcado por las columnas que se van sucediendo, tengo una simetría marcada muy fuerte por el eje central, entonces todos esos elementos son útiles a la hora de construir un trabajo y que le dan equilibrio, le dan armonía y le dan orden también. Y después otra cosa que aparece acá, que está implícita y que venimos hablando sin darnos cuenta, es la estructura, ¿sí? La estructura, como dice ahí, se impone un orden, predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño. Podemos haber creado un diseño sin haber creado conscientemente la estructura, pero la estructura siempre está presente cuando hay una organización. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando hacemos un dibujo, más allá que la estructura no esté evidenciada, siempre existe y siempre podemos encontrar la estructura de ese elemento que estamos dibujando. La estructura es el esqueleto del dibujo, es lo que le va a dar orden al objeto puntual, a ese objeto, y le va a dar orden también al todo, ¿sí? Al conjunto que estoy armando. La estructura usa recursos geométricos, ¿sí? Como figuras geométricas o líneas, como dijimos recién, ejes de simetría,
figuras geométricas que pueden ayudarme a englobar un elemento, como en este caso la hoja en el triángulo, y esos subtriángulos en los otros elementos de la hoja, en donde rápidamente yo puedo marcar un eje, marcar esa figura, y puedo hacer una síntesis de eso que estoy viendo. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo práctico que vamos a hacer en la primera clase, donde vamos a estructurar una lámina prediseñada, ya que ustedes van a recibir, y voy a tener que estructurarla geométricamente para después poder realizar el dibujo. Los recursos estructurales o líneas guías hay muchísimos, ¿sí? Generalmente se toman los más evidenciados, como pueden ser los medios, los cuartos, los tercios de las láminas, las diagonales, entonces son como el recurso básico que me da la hoja para empezar a trabajar. Pero que esos recursos, esas líneas que voy tirando cuando estructuro o cuando quiero marcar una imagen, me genera puntos de interés o atención, como pasa en esta foto, donde yo en el centro de las diagonales está justamente esta capilla, que era el punto donde el autor quería que uno focalice la mirada. O en el caso de la pintura también del turbante azul, pasa lo mismo, ese eje diagonal y esa mitad de la sección de la pintura me está indicando justamente el rostro, que era lo más importante, y lo que se quería hacer énfasis y focalizar. Otro recurso muy utilizado es la ley de tercios, ¿sí? Es hacer una grilla que divide en 3×3, o sea, tengo 9 espacios, y donde los puntos centrales, si ven la imagen de la margarita, esos serían los puntos de interés de mi imagen. Entonces yo quiero centrar la atención del espectador, del que mira, en esos puntos. Entonces ahí voy a poner, son como los puntos de tensión de la imagen, que entonces me ayuda a centralizar o focalizar algo que quiero contar. Otro recurso también es la estructura geométrica, ¿sí? Dentro de una imagen yo puedo utilizar elementos geométricos, como dijimos recién, los más pregnantes, los más reconocidos, para englobar determinados objetos que componen esta imagen, para hacer una síntesis y para que después esto me permita poder trasladar al papel y poder definir el proyecto. Bueno, como les dije antes, la estructura es una manera muy sencilla de empezar a dibujar, es el esqueleto del dibujo, nos permite ver la totalidad del proyecto que queremos hacer. Si bien al principio parece como que es engorrosa, pero después sale naturalmente y es fundamental, y van a trabajar siempre en base a una estructura, al principio planteada, obligada a hacerla, y después les va a salir espontáneamente. Como les digo, es un recurso que nos da orden, nos equilibra nuestro trabajo, nos permite, es una etapa en la que podemos corregir los errores antes de empezar a trabajar, y esa estructura básicamente después queda fundida con el dibujo y desaparece con el mismo. Bueno, espero que esta clase haya sido comprensible para ustedes. Les doy las gracias y espero encontrarlos en el primer encuentro virtual que vamos a tener.